Para mí es un placer realmente estar el día de hoy compartiendo con ustedes desde sus diferentes países y voy a empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba, depende como cada uno quiera ver, con el compañero Pedro Smith de Chile, que nos va a acompañar, la compañera Margarita, que es de Colombia, que también va a estar en una presentación. También tenemos a la compañera Paola Pozo de Ecuador y al compañero Jesse de los Estados Unidos. Entonces, para dar inicio a lo que propusimos, era realmente una visión desde nuestros países con respecto a la situación del COVID-19 y las posibilidades de buscar alternativas futuras ante la crisis que estamos viviendo. Entonces, vamos a empezar con el orden que los presenté y así quiero también concluir también en ese mismo orden, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que nos impactó en formas diferentes el COVID-19 a nuestros países? Entonces, don Pedro, queda en el uso de la palabra. Bueno, yo creo que en cada país, bueno, primero que nada agradecer el espacio, ¿no? El poder compartir, dialogar. Yo creo que en estas instancias de aislamiento social, esta herramienta de la comunicación online yo creo que sirve mucho para tener distintos puntos de vista, y sobre todo teniendo distintos países aquí que estamos reunidos es súper enriquecedor. Y yo creo que, claro, tenemos distintos contextos en cada país. En mi caso acá en Chile, nosotros veníamos de una crisis social muy fuerte, que es un estallido el 18 de octubre, donde el país estaba en el suelo. O sea, el gobierno, todo ya no tenían formas de hacer algo, todos los intentos eran cada vez peores los resultados, entonces el descontento era muy grande. Y el COVID lo que hizo fue guardar a la gente en sus calles, en las calles, y de alguna manera aumentar la crisis, dado que se paralizó todo. Si ya estaba complicado el tema laboral, por ejemplo, la tasa de desempleo aumentó un montón, la gente ya no sale a las calles, pero el descontento está muy fuerte. Las medidas que se han tomado creo que también han impactado, acentuando esta crisis local. Entonces yo creo que eso responde a que en Latinoamérica cada país tiene sus propias dolencias, sus propios dolores que está viviendo, y que hace que un virus se propague de distintas maneras. Acá en Chile, no sé, tenemos miradas también de que al gobierno le ha convenido que el virus se propague, ¿no? Porque hay un control de la gente. No hay marchas masivas que estaban convocando a millones de personas en la calle. Entonces hay una mirada del gobierno que ha hecho esto, que ha favorecido un poco incluso la propagación de este virus. Desde ahí, claro, hoy en día, yo por lo que he visto los gráficos y los análisis, Chile está con una de las peores tasas de crecimiento a nivel latinoamericano. Y entonces hace sentido el pensamiento aquí popular del pueblo de decir, esto realmente el gobierno no ha hecho todo lo que ha debido hacer, sino que ha mirado mucho su conveniencia. Incluso en lo económico, que ha sido una mirada muy constante del gobierno, mirarlo todo desde el punto de vista económico. Entonces, las reformas que se han planteado para abordar el COVID solo favorece a empresas grandes, muy poco de atención a empresas pequeñas o a personas sin contratos de trabajo. Creo que eso ha hecho que la situación se complique. Y bueno, estamos en ese minuto donde ayer se abría el primer mall, hoy día lo están cerrando de nuevo. Entonces, yo creo que se dan palos de ciego en cuanto a las medidas. Había un tremendo engaño de las cifras. El Ministerio de Salud aquí es un chiste, como un día dice una cosa, al día siguiente otra, se repliega
hay unos videos humorísticos que han hecho unos memes con el ministro de Salud que realmente da una vergüenza. Entonces, creo que en definitiva Chile se ha visto más perjudicado que otros países por dado el contexto y dado las autoridades que no tienen un apoyo en el pueblo y que un poco tratan de hacer algo a veces por conveniencia política y los resultados no son buenos. Es bien complejo el momento que estamos viviendo. Entonces, creo que de las grandes medidas, yo creo que se pueden abordar. No sé si eso va para esta pregunta o me estoy ya apartando para otro lado. Ya se está pasando para el otro lado. En verdad, nada más es como tener ese panorama, Pedro, de la situación, ¿verdad? Porque es más o menos, como bien lo dice usted, un momento para Chile que vivía esa parte convulsa, ¿verdad? En ese escenario. Y de la noche a la mañana, pues entonces nos agarraron con las defensas caídas, para llamarlo de alguna forma. Entonces, Sí. el virus nos va a golpear tras de cuernos, palos, como dice el adagio popular, ¿verdad? Entonces, de eso es realmente lo que queremos, por lo menos, hacer sentir con esta plática. Lo último que quería comentar es que el problema, uno de los grandes problemas en Chile son como los derechos humanos básicos. Estamos hablando del agua, de la salud, el acceso a la educación. En Chile, dado una constitución, tenemos que la problemática es que la mayoría de los servicios básicos están privatizados. Entonces operan con una lógica de mercado y eso hace que tengamos pocas oportunidades de tener calidad de vida asegurada, por así decirlo. Entonces yo creo que eso es súper complejo y eso justo viene en el momento que el 26 de abril Chile debería haber entrado a un plebiscito para cambiar la constitución y con todo este contexto lo usan como una maniobra política para prorrogar el plebiscito por unos meses más. Yo creo que eso está acentuando la crisis social, el COVID lo que hace es acentuarla y hace darse cuenta que es lo que tenemos que trabajar como país en términos de asegurar una dignidad a las personas. Claro. Margarita, usted, ¿cómo está viviendo la situación del todo y su país? ¿Cómo lo Bueno, yo creo visualiza? que como que en varios aspectos que mencionó Pedro, siento que como que Colombia está viviendo situaciones muy parecidas a las de Chile. Bueno, socialmente Colombia, como todo el mundo sabe, siempre ha tenido como un escenario bastante como conflictivo y problemático. Entonces, pues cuando llegó el COVID a Colombia, inicialmente, de hecho, las primeras medidas que se tomaron fueron a niveles como distritales o locales. El gobierno nacional como que titubeó mucho para tomar decisiones eh, como por ejemplo cerrar los aeropuertos, cerrar otro tipo de actividades, porque pues en este tipo de decisiones aquí en Colombia tienen un gran lobby como muchas empresas privadas grandes. Entonces fue mucho la presión social, como la presión social tanto de la gente como tal, de la sociedad como tal, como de los alcaldes y gobernadores, los que lograron que quizá, no sé, quizá un poco tarde, quizá de pronto a tiempo, el tiempo lo dirá, pues que el gobierno nacional empezara a tomar medidas que, digamos, de alguna manera nos ayudaran como a disminuir el impacto que podría tener el COVID a futuro aquí en Colombia. Nosotros estamos en estado de emergencia desde el 20 de marzo, más o menos, mediados de marzo, yo creo. Entonces, pues han declarado como como 3 o 4 aislamientos preventivos obligatorios. Todos habían sido bastante restrictivos, es decir, aquí en Colombia sí, bueno, por ejemplo, por lo menos aquí en Cartagena, que es donde yo vivo, nosotros estamos en toque de queda incluso una semana antes de que lo declarara el gobierno nacional. Entonces, pues sí, aquí
no sé, Pedro no habló mucho de eso, no sé si en Chile habrá sido igual así de estricto, pero por ejemplo aquí inicialmente sí, como las 3, 4 primeras semanas, eh, prácticamente no podía salir nadie de las casas, como que era un toque de queda total. Han ido como aflojando de a poquito estas restricciones. Entonces, por ejemplo, ahorita hay ciudades en las que un día pueden salir hombres, otro día pueden salir mujeres y se van como alternando. Luego hay ciudades que lo han hecho como por número de cédula. Entonces, pues la idea es que haya como menos aglomeraciones en diferentes lugares, porque, por ejemplo, los supermercados siguen abriendo, pero tiene que haber un control sobre este tipo de cosas. Hasta esta semana fue que se empezaron a reactivar actividades como la construcción. Entonces, pues ya se han empezado como a mover otra vez las construcciones que habían quedado suspendidas. Es como el único sector que está como arrancando otra vez. Todavía el comercio está pues suspendido prácticamente, únicamente los supermercados o los almacenes que distribuyen cuestiones como esenciales pueden trabajar, en su mayoría es prácticamente por domicilios. La gente no está como autorizada a desplazarse hasta los lugares. Hay un número determinado de personas que pueden estar dentro de un lugar al mismo sitio. Entonces, digamos, como que se han establecido muchas medidas en este sentido. Hay ciudades donde la gente ha sido muy consciente y ha cumplido. Hay sectores donde la gente pues definitivamente cree que, no sé, que esto es como un juego. Entonces a mí me han llegado videos, por ejemplo, de el mercado de aquí en mi ciudad, y el mercado se ve como si fuera un día cualquiera, o sea, como si no hubiera ningún tipo de restricción. Las autoridades tampoco aparecen en esos lugares. De pronto no se está haciendo el control necesario. Por otro lado, inicialmente, pues cuando comenzó todo esto, los reportes que estaba haciendo el Ministerio de Salud no nos estaban como entregando la información como transparente, por así decirlo. Eh, Se nos estaba como ocultando información, no se estaban haciendo suficientes pruebas, todavía hay muchos departamentos donde eh, se está aplicando un número muy bajo de pruebas, entonces hay como una subvaloración del virus, por así decirlo. O sea, en realidad hay todos sabemos que hay muchos más infectados de lo que nos están informando. Hasta hace como 2 semanas fue como que se empezaron a certificar otros laboratorios, porque inicialmente solamente había un laboratorio en todo el país que se encargaba de analizar las muestras. Entonces, digamos, te podían tomar la muestra a ti hoy y tu resultado te llegaba, no sé, en 3 semanas. Y en 3 semanas pueden pasar muchas cosas. Mucha gente se murió esperando el resultado, por ejemplo. Entonces, yo pienso que de cierta forma, por lo menos aquí en Colombia, quizás la reacción de los gobiernos locales, distritales y departamentales ha sido mucho más como aterrizada y mucho más eh, como en el momento indicado que el gobierno nacional. Siento que el gobierno nacional, pues, como lo dije ahorita, se ha dejado llevar en la toma de decisiones por influencias pues de otro tipo de organizaciones que tienen ciertos intereses, y eso ha afectado mucho a muchos sectores de la sociedad. Entonces hay mucha gente que económicamente se está viendo súper afectada. Aquí el trabajo, el empleo informal, pues gran cantidad de la población depende de ese tipo de actividades, como de ventas ambulantes o de vender comida en la calle, entre otras cosas, y esa gente pues no se ha reactivado, esa gente ha dejado de recibir ingresos. Se han hecho algunas cuestiones como de llevarles mercado, de hacer cositas, pero bueno, todas esas cosas en general, en su mayoría son como pañitos de agua tibia, porque, porque pues estas personas siguen con su necesidad. O sea, entonces, pues sí, yo creo que ya esa es otra pregunta, pero sí, pues hay que buscar otras estrategias que de verdad empiecen a favorecer a los sectores más afectados por toda esta pandemia. Muy bien, Margarita. En verdad vamos viendo algunas coincidencias entre
los países y las formas en que nos gobiernan, ¿verdad? Para la atención propiamente de la situación en la que estamos. Paola, ¿cómo está la situación en la parte ecuatoriana? Tiene que encender No, tienes el micrófono en silencio, Pau. A un lado de la pantalla. Listo. ¿Ahí? Sí, ahí, exactamente. ¿Ahí se me escucha? Sí, claro que sí. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que coincido con muchos de los aspectos que nos comentan los compañeros. Realmente en Latinoamérica pienso que compartimos escenarios de alguna manera. Remitiéndome a la pregunta que nos dice Ronald acerca de por qué esta enfermedad nos está afectando quizás de diferente manera, existen cosas en común, pienso que debemos analizar siempre la biogeografía, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál es nuestra regionalidad? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Qué sucede con el clima? ¿Qué sucede primero con el aspecto biofísico? Luego, hay otro aspecto fundamental, y ustedes saben que en desarrollo sostenible no podemos echarle el peso, ¿verdad?, a los diferentes ejes y las diferentes dimensiones que hemos analizado, sino es toda una complejidad integrada. Entonces, por ahí aparece con gran fuerza la dimensión cultural. ¿Qué es lo que sucede y en los aspectos culturales, incluso dentro de cada país? Ustedes de pronto no lo hemos mencionado, pero sí quisiera iniciar indicándoles de que el Ecuador tiene una población de 17 millones de habitantes, de los cuales hoy por hoy 25,000 están afectados por el virus, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos, me parece que cerca de las cifras de Chile, ¿no? Estamos por ahí con Chile, con Brasil, comparando a Latinoamérica, pero yo pienso que Ecuador está en una situación mucho más crítica si comparamos el territorio, ¿sí? No se compara el territorio ecuatoriano con Brasil, ¿no? Nosotros en Sudamérica nos sentimos los más pequeñitos, y a pesar de ser los más pequeñitos, fíjense cuál es el porcentaje de infectados que tenemos. Luego de estos 25, hemos registrado ya 900 muertes. Entonces, claro, ahí ya nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Tenemos muchos aspectos culturales dentro de Latinoamérica que nos hacen ser similares, que de pronto nos identificamos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Costa Rica? Estuve revisando ahí un poquito de información. Ustedes apenas tienen 6 fallecimientos registrados. Costa Rica, aproximadamente su territorio es una tercera parte de lo que es el Ecuador. Y nosotros tenemos 900, ¿sí? Y coincido con los compañeros, los registros no se están evidenciando tal cual la realidad, porque yo pienso que esto obedece a diferentes circunstancias. Una, las limitaciones que tenemos como países latinoamericanos para adquirir los avances tecnológicos de la medicina, ¿no? Para que logren llegar al Ecuador, tomó algún tiempo las pruebas, ¿verdad? Las pruebas efectivas para ser aplicadas a las personas que ya presentaban los síntomas. Entonces, en función de que llegaba el cargamento de estas pruebas para ser aplicadas a los pobladores, iba incrementándose el número de afectados. Estas cifras no nos evidencian realmente el avance de la pandemia en sí. Lo que nos iba evidenciando era el esfuerzo de muestreo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, con las ayudas internacionales, porque al igual que Chile, recuerden que en octubre, de igual manera, nuestro país se paró por uno de los paros indígenas más fuertes que hemos tenido en la historia.
y también las represiones, una de las represiones más fuertes de parte del gobierno para los manifestantes. Entonces, esta situación fue algo que indignó mucho al país y fue como consecuencia de las medidas económicas que se tomaron en aquel entonces. Pero los únicos, y aquí Ronald me va a decir, ya va a empezar a hablar de lo suyo, Paola, pero los que sacaron la cara por mi país fueron mis indígenas, fueron la población indígena, ¿verdad? Quienes se enfrentaron, quienes fueron a luchar, a reclamar nuestros derechos, quienes estuvieron en las luchas sociales. La mayoría de grupos, los otros grupos, los otros sectores, no hubo mayor manifestación, fue la fuerza indígena. Y así fue como el presidente, al tener la Plaza de la Independencia de Quito, la Casa de la Cultura, los principales centros, con miles de personas reunidas reclamando, dictaminó un toque de queda, que fue fulminante y hubieron muchas muertes. Muertes, persecuciones, en fin, ustedes creo que debieron haber visto algunas noticias internacionales, saben que se logró retener, ¿verdad?, estas medidas que nos iban a acabar prácticamente porque ya veníamos atravesando una crisis. Lamentablemente, de posterior a los acuerdos que se llegaron de no tomar las medidas, de fortalecer unos sectores y otros, aquellos que estaban mucho más beneficiados, equiparar estas oportunidades con otros sectores productivos no tan beneficiados, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió luego? Se nos viene otro paquetazo, ¿no? Al poco tiempo de esto del coronavirus, ya para terminar, de siempre terminamos el año de una forma triste, muy decepcionados, porque cuando el movimiento indígena logró llegar a estas discusiones internacionales, lograron ser escuchados, lograron llegar, o sea, se sintió el triunfo de todo el Ecuador, ¿no? De que nos logramos poner presentes nuevamente en el reclamo, en la protesta, porque por algún tiempo estuvimos en silencio. Bueno, y no me voy a remontar tan atrás porque luego ya me coge el romanticismo y ya llego a la revolución ciudadana y al buen vivir y ahí sí me van a ver llorar. Pero bueno, hay que entender las dinámicas del país, como nosotros como país en tan poco tiempo hemos ido atravesando crisis tras crisis tras crisis. ¿Qué fue lo que sucedió antes? Y por eso es que me quedé un poco pensando con lo que nos dijo Pedro, de que de pronto pueden ser algún tipo de estrategia política o aprovecharse de la circunstancia para beneficiar algunos intereses de la política de nuestras autoridades. Justo antes de esta situación de cuarentena, nuevamente se retomaron todas estas medidas y se aplicaron de una forma automática, ¿sí? ¿Qué les digo? El día jueves se mencionó, hubo el decreto de estas medidas y ya para el día lunes se estaba aplicando el toque de queda. Entonces, no dieron lugar a que nos organicemos como ciudadanos, a que nuestros movimientos indígenas también se organicen, porque ya habían comentarios, eso sucedió el jueves, el día viernes, y habían comentarios que nuevamente va a haber el paro indígena y que no vamos a permitir que el gobierno nos haga esto, que se burle del pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente nos ataron de manos. ¿Sí? Nos sentimos así, atados de mano. Por eso es que al inicio mucha gente no creía esto del coronavirus. Pensábamos que era una mentira, que se habían tomado esas medidas tan drásticas solamente para frenar al pueblo para que no se manifieste. Porque si el pueblo se manifestaba esta vez, yo creo que derrocaban al presidente, sacaban esta vez sí al presidente. Siempre están hablando de la muerte cruzada. Y bueno, y a veces uno se pone a pensar qué es lo que sucede, hay que defender la democracia y el presidente está ahí como resultado de un sufragio democrático, pero ha sido sorprendente cómo las políticas públicas del Ecuador
pasaron desde un corte político, ¿verdad?, de izquierda, un poco socialista. Recuerdan que nosotros como país estábamos trabajando por el socialismo del buen vivir, y hemos pasado drásticamente a un escenario que va más por las tendencias de derecha, ¿sí?, hacia un perfil de un país neoliberal, lamentablemente. Y creo que todos los ciudadanos ahora que estamos viviendo estos momentos, nadie está conforme con el gobierno y con todo lo que ha sucedido. Pues bien, y entonces, ¿por qué nos ataca diferente? También, ¿qué es lo que sucede ahora? Después de que ya la población empezó a ver el número de muertes, ¿sí? Empezó a mostrarse, porque en un inicio no se mostró un número real de las personas que fallecieron. Ya nosotros empezamos a tener miedo como seres humanos, como ciudadanos, y nos empezamos a guardar. Y empezamos a tomar nuestras medidas. Pero claro, ahora dentro de lo que son las medidas para la protección del coronavirus, disculpa, fundamental el recurso agua. Y ahorita por eso, ahora que estoy tomando el agua me acuerdo. Estuve sintonizando una radio de Brasil. Ronald, sí me ha funcionado un poquito el portugués, que iba ahí a estudiar las tardes. y me daba un poquito de gracia porque ellos locutaban en la radio y hacían chistes, hacían bromas y decían, claro, el gobierno nos manda a lavarnos 8 veces al día las manos y tenemos que lavarnos las manos y lavar las frutas y desinfectar esto y lavar todo. Y ustedes más que nada ya están viviendo la realidad dentro de sus hogares de lo que es estar en esta pandemia. ¿Qué es lo que sucede con el recurso agua? ¿Se está o no se está usando más el agua como lo usamos de costumbre? Yo creo que ustedes están evidenciando no solamente el recurso agua, también en otras medidas, digamos, de educación ambiental. Cuando nos muestran el lavado de manos aprobado por la OMS, fíjense que la OMS dice, debe tener su toallita de papel. No puedo, pues, en mi casa nosotros tenemos una toalla de tela, ¿no?, donde nos lavamos las manos y todos los miembros de la familia nos sacamos con la toallita de tela, y esa toallita de tela, pues, cuando se ensucia se la lava y se la vuelve a reusar. Pero ¿qué es lo que sucede con el lavado de manos que nos soliciten? Tenemos que utilizar papel. ¿Y a dónde va ese papel? Es un residuo sólido, ¿sí? Ahora, tenemos que lavarnos las manos, luego usar el papel, porque con el papel tenemos que cerrar la llave, no topar la llave, y así. Y eso es lo que están difundiendo para toda la población. En ningún momento se piensa en el incremento de residuos sólidos, qué es lo que va a pasar con los rellenos sanitarios, hasta qué punto esto va a colapsar. Hay otro aspecto también, cómo debes entrar a tu casa. Cuando tú sales, haces las compras, regresas con las bolsas, ¿no? Desinfectas la bolsa y esa bolsa ya no puede entrar a tu casa. Tiene que quedarse afuera. Tenemos que desecharla. Incremento de los desechos sólidos plásticos. Y ustedes saben, los plásticos, casi que no hay solución ambiental para ellos. Entonces, no se está visualizando la parte ambiental. No, nos vamos directamente así a atacar el problema porque, claro, es una situación que ahorita se salió de control. Y regresando un poco ya al aspecto político, ¿qué es lo que está haciendo nuestro gobierno? Díganme. Disculpe. Usted está casi como abarcando las diferentes preguntas. Entonces, Okay. una idea para darle la oportunidad a Jessy para, digamos, después volver otra vez a retomar en cada uno de nuestros países. Disculpe que lo haga así, pero no me vio la mano, desde hace rato se la estaba levantando. No le vi. Por Pero ahí, solo le vi sí. a Jessy que apareció. Entonces, cuando aparezca Jessy, yo me callo. No, adelante. Entonces, nada más redondee y no importa, pasamos con Jessy. Es este aspecto, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta
la disponibilidad de agua, la disponibilidad de diferentes cosas, sí nos ataca diferente el virus. Hay una desigualdad de los efectos del virus a nivel latinoamericano, y es una desigualdad que responde directamente a qué tan sostenible, ¿sí?, se encontró el país. Y también quería compartirles una situación en las Islas Galápagos. Fíjense que las Islas Galápagos, por los bajos niveles de educación, la mayoría de los jóvenes salen a estudiar en el continente, y ahora están atrapados 3.500 jóvenes en Guayaquil, porque es el sitio, digamos, que tiene mejores universidades más estudiantes. Existen casos, pero la situación sería caótica. Eso nada más y continuamos. Muy bien, Paola. Jessy, ¿Aló? no sé si Jessy está por ahí. ¿Hola? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Paola. Entremos con usted, Jessy. Yo creo que a Paola se le quedó. Se congeló. Se congeló, sí. Sí, ok. Bueno, Adelante, Jessy. un gusto estar con ustedes a pesar de esta crisis que estamos viviendo todos. Pues de lo que han comentado todos mis colegas, existen muchos paralelos en Estados Unidos, y voy a comenzar con el excepcionalismo estadounidense. Como siempre, tenemos que ser el número uno, y esta vez sí ganamos. Somos el epicentro del pandemia. Tenemos casi alrededor de 60,000 muertos. Muchos en Nueva York, que es el epicentro en el país, y más de 1 millón de casos de contagio. Es una tristeza, obviamente lo digo con sarcasmo, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo llegamos a este nivel de catástrofe sanitario y de salud? Bueno, entonces concuerdo con mis compañeros que tiene que ver con prácticas neoliberales en el sector de salud, por ejemplo. Nosotros no tenemos una salud pública universal. Entonces, a la hora de implementar la salud, está distribuido entre firmas privadas, algunas públicas, algunas sin ánimo de lucro. Entonces es totalmente fragmentado. Y además, somos un país líderes en la tercerización, la exteriorización de producción y de manufactura. Y por eso estamos abiertos a la globalización y a todo lo que trae y contrae. Entonces, el primer caso apareció en Seattle en enero. Y el protocolo de Estados Unidos es cuando hay una crisis o una pandemia, de hacer nuestras propias pruebas para el virus. Tomamos casi 3 semanas para hacer pruebas del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, y la prueba fue defectiva. Entonces perdimos mucho tiempo pues luchar contra el virus. Además, la implementación y la distribución del virus de la prueba, por ser un sistema de salud fragmentado, es muy inefectivo.
hay mucha escasez de material, de equipamiento, y por estas razones tenemos la tasa tan alta desafortunada de muertes. Entonces, hemos recurrido a actas en tiempo de guerra. El presidente ha obligado a General Motors, por ejemplo, a producir ventiladores, porque en Nueva York, para dar un ejemplo, todos los hospitales y los clínicos están sobrecargados, agobiados y con insuficiente equipo. En el país más rico del mundo, en la economía número 1, tenemos un sistema de salud que no está preparado para pandemias. Entonces, nos faltaban camas, ventiladores y muchos equipamiento protectivo personal. Entonces, por un lado, neoliberal y fragmentación, y por otro lado, globalización. Casi 50% de la producción de máscaras en el mundo se hacen en China. Y cuando entonces cortaron las importaciones y exportaciones de ahí, y resulta en una crisis de escasez. Entonces, por ese lado, tenemos la tasa más alta. Luego, la crisis, luego, ¿cuál es la respuesta a esta crisis del contagio? Con ordenanzas desde arriba, federal. Entonces, en California llevamos desde marzo, el 20 de marzo, y somos el primer estado de ordenar un toque de queda, de aislarse en casa, y ha tenido efectos muy graves que creo que podemos entrar más en detalle, pero no solamente tenemos una crisis de contagio y escasez, pero también ahora una crisis de hambruna, porque muchas personas viven de manera muy precaria, no tienen más de $400 ahorrados. Entonces, por ejemplo, comunidades de pobres, niños pobres, sobre todo minoridades, que comían en la escuela, ya no pueden ir a la escuela a comer. Entonces, como es de costumbre de la sostenibilidad, que es una integración de todos los sectores, pues ahora tenemos una crisis de sostenibilidad, en el sentido de que todos los sectores están experimentando crisis económico, de salud, de transporte, y luego los trabajadores esenciales se arriesgan más. Entonces, eso básicamente es la razón por la cual llegamos a ser el número 1. Y ya se empieza a ver que la tasa de infección bajar, pero al mismo tiempo en los estados estamos todos ansiosos por volver a trabajar, a tener un sustento, porque los subsidios no fueron suficientes, que podemos entrar en detalle más adelante.
Entonces, corremos el riesgo de reabrir las economías, pero también empezar a tener otro contagio que nos obligue a cerrar de nuevo. Entonces, en esas circunstancias estamos en este momento. Muy bien, Jesse. Siguiendo con la ronda esta, en la cual nos estamos moviendo sobre este análisis tan interesante, creo que de verdad es enriquecedor lo que cada uno de ustedes está aportando y de lo que estamos visualizando más allá de lo que las noticias van a transmitir a nivel de cada uno de sus medios. Entonces, ¿cómo se atiende la crisis en cada uno de nuestros países? Y aquí como ser un poquito más concreto, tal vez ahí ustedes mismos controlen un tiempo ahí, unos 3 minutos de respuesta, para poder entonces entender esas faltas o esas oportunidades que hemos tenido para hacer o no hacer ante lo que nos está sucediendo hoy día, ¿verdad? Que no hay diferencia en este momento entre países, ¿verdad? La situación es sumamente parecida. El virus llega, está afectando todas las bases que habíamos tenido en un momento como polos de desarrollo para nuestros países, ¿verdad? Entonces, algo que creo que sí es importante y vamos a ir retomando cosas como estas para poder por lo menos tener esa visión, esta parte rica de la que por lo menos con la primera pregunta se viene dando. Entonces, don Pedro, ¿cómo atendemos en Chile la situación? Complejo, ¿no? Yo creo que es un tema, pucha, tan multivariable, y si buscamos respuesta, a mí lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con la articulación local. Yo creo que aquí mismo, entre los vecinos, nosotros vivimos en un sector rural, y como hemos visto una articulación, una cohesión con la gente que vivimos cerca, que tenemos necesidades comunes, nos agrupamos para las compras, y también mucho con la resiliencia que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que ahí mismo, a raíz de esto, algo que nos ha surgido es las huertas comunitarias. Estamos en la búsqueda de semillas, de intercambio de semillas con otras comunidades de distintos territorios aquí alrededor. Entonces, se atiende para mí desde lo local y desde la articulación. No me quisiera extender mucho para escucharlo a todos más cortito, me parece que podemos generar un poco más de interacción. Muy bien, Pedro. Margarita. Ok, bueno, ahorita que Jessy mencionó un tema que quizá estamos viviendo en todos los países, pero que ninguno de nosotros había mencionado, que era la escasez de equipos de protección. Aquí en Colombia, pues como en todos los países, hay mucha escasez de equipos de protección, y no hablando únicamente como de las mascarillas, sino de todos estos equipos como especializados que deben utilizar los médicos que atienden pues pacientes con COVID. Entonces, pues han surgido varias iniciativas también como de empresas nacionales que al ver como la poca disponibilidad de estos equipos para importarlos, pues se dedicaban a otras cosas, pero pues dentro de los insumos que utilizaban para sus actividades estaban muchos que podían ser utilizados para, por ejemplo, producir los trajes de protección, todas estas máscaras, los lentes. Entonces muchas empresas han, digamos, por esta época de COVID, han cambiado quizá como su línea de producción, han bajado un poco la producción de las cuestiones que producían y han empezado a producir todos estos elementos de protección para los médicos. De igual forma, por ejemplo, muchas licoreras han destinado parte del alcohol que ellos utilizan y pues dejan de producir el ron o el trago que ellos producían y están produciendo pues alcohol que puede ser, que puede tener este otro uso como para la desinfección y todo eso que hacemos en las casas, porque todas
todos estos como elementos que son necesarios ahorita se estaban agotando. Ya uno iba a las farmacias y ya no conseguía ni siquiera alcohol, no conseguía guantes, no conseguía tapabocas. Entonces, como desde las empresas han empezado como a tratar de suplir todas estas necesidades. Y también se ha visto mucho como la iniciativa ciudadana. Mucha gente ha empezado como a crear iniciativas para obviamente generar ingresos, porque las actividades que realizaban antes en este momento no las pueden realizar, y para también como apoyar a otras personas que pues dejaron de recibir ingresos en este momento. Por ejemplo, incluso desde el sector rural, desde los campesinos, que quizás también han sido como una de las partes más afectadas, también se ha organizado un movimiento muy bonito, y es que ellos mismos están en los diferentes departamentos realizando donaciones para las personas de las ciudades que no tienen alimento. Entonces, en el campo, y quizás nosotros pensaríamos que es diferente, los de la ciudad se organizan para ayudarle a las personas de las zonas rurales, pero acá se ha visto mucho ese movimiento que me parece muy bonito, que de las zonas rurales se han organizado para donar alimentos de los que ellos producen para las comunidades más afectadas en las zonas urbanas. Eso también me parece como un punto bonito a destacar. ¿Y qué más? Y también se ha visto mucho el movimiento de la gente. Quizá en este momento están empezando a aprender, porque se dieron cuenta de que esa era de pronto la solución a largo plazo, como a cultivar sus propios alimentos. Entonces, pues se ve mucho como gente, por lo menos están empezando como con hierbitas y cositas, ¿no? Que la albahaca, que el romero, que el no sé qué, pero ya la gente va generando conciencia de que parte de la solución está en que, pues que podamos tener nuestros alimentos como ahí mismo, ¿verdad? Como que podamos cultivarlos nosotros mismos para utilizarlos en el momento en el que pues lo necesitemos, y que se genere como toda esa interacción en la comunidad que decía Pedro, que allá lo de las huertas comunitarias y todo esto, pues me parece que también es una cosita que estamos aprendiendo de todo lo que estamos viviendo. Muy bien. Paola anda por ahí. Yo creo que, no sé si nos Sí, está. aquí estoy. ¿Sí me pueden escuchar ahí? Sí, ahora Sí. Lo que pasa es que el servicio de internet últimamente nos ha estado fallando, entonces le voy a quitar desconectó también la cámara también, ¿verdad? Sí, le quité la cámara para que no me vaya a fallar esta vez. Bueno. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando esta emergencia acá en el Ecuador? Bueno, desde que llegó el primer paciente y que fue registrado, llegó el 14 de febrero, pero fue registrado el 29 de febrero. Y nosotros entramos a estado de cuarentena los primeros días de marzo. Ya estamos 2 meses en cuarentena, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron? Es dar toques de queda. Toques de queda a la población. Hay un horario que nosotros tenemos en función a las placas de los automóviles y a los números de cédula. Entonces, dependiendo del número que termina los documentos, usted puede salir a aprovisionarse, hacer compras, pero solamente en la mañana. A las 14 horas es el toque de queda y no debe quedar ningún ciudadano en las calles. Entonces, yo no sé cómo sea en sus países, no sé si de pronto aquí está un poco más restrictivo o estamos ahí en las mismas, pero claro, ustedes saben que no se encuentran todavía personas. Yo he logrado observar desde acá, desde la ventana, yo no he salido en estos 2 meses, quien ha salido ha sido mi esposo, porque también no permiten que en los vehículos vayan más de una persona. Entonces, solo una persona se moviliza a hacer compras. Cuando va a los supermercados, hay personas controlando, ¿no? Que haya la distancia prudente, que se hagan filas, que estén con las mascarillas, por lo menos, digamos, las personas que están a la entrada de instituciones, de supermercados, tienen alcohol o gel para ponerles en las manos, y la mayoría de superficies planas adentro en las instituciones y en los supermercados se desinfecta. Pero claro, las primeras semanas también sufrimos de escasez. Antes de que
aparezca el primer caso en el Ecuador, todo estaba tranquilo, un poco tomábamos medidas, pero encontrábamos todavía productos. Luego, cuando apareció el primer caso, automáticamente desapareció el gel de manos, el alcohol y las mascarillas. No tuvimos ninguno de estos productos sino 2 semanas después, ¿no? Entonces, y luego fueron surgiendo, así como comenta Margarita, algunos, la gran mayoría de sectores, digamos, de microempresas, de las personas que sobreviven, que mantienen el día a día, en el día a día mantienen a sus hogares, se encuentran en estas situaciones caóticas, en situaciones de dependencia completa, ya sea el gobierno, ya sea otras instituciones, pero también han ido surgiendo otras empresas, ¿no? Han surgido estas empresas para la venta de mascarillas, la venta de los trajes. También han surgido empresas piratas que están vendiendo geles, están vendiendo alcohol, pero que no tienen los sellos de sanidad y que lamentablemente por la escasez, la gran mayoría de personas, como no disponíamos de estos productos, empezamos a comprar estos otros productos apenas aparecieron y no surtieron efecto. Entonces también ocasionó impactos en el incremento de infectados que hubo en el país de un momento al otro. Bien, entonces eso básicamente es lo que se está haciendo aquí en el Ecuador. A las personas que están en esta situación caótica, crítica, económica, el gobierno les está entregando un bono. Es un bono con una cantidad ínfima, ¿no? Que a duras penas les va a poder sustentarse en el mes. Me parece que se los entrega cada 15 días. En un principio se los entregaba a $60. Imagínense esto si le convierten a colones. Se van a asustar cómo es que una familia va a poderse sostener con esta cantidad. Me imagino que Jesse también debe estar asustado. Luego se lograron incrementar la cantidad de los bonos, también la cobertura de los bonos se incrementaron para estas personas, pero como lo dice Margarita, no es simplemente es un apoyo, una ayuda, un respiro, pero ¿qué es lo que sucedió? Estas personas que calificaban y no calificaban se concentraron en los sitios de cobro y también se proliferaron los contagiados, ¿no? Entonces, el gobierno ha intentado dar soluciones, pero mucho tiene que ver también los aspectos de disciplina, los aspectos culturales que existen dentro de nuestros países. Lamentablemente también, bueno, debemos entender la desesperación de estos sectores, de los menos privilegiados. Bueno, y esas han sido las ayudas. Bueno, y hoy por hoy el gobierno ha decidido hacer el pago puntual de la deuda externa al FMI, ¿no? Al Fondo Mundial, hace el pago puntual de la deuda externa, pero para cubrir las necesidades que obviamente son grandes en mi país, se está debitando de los salarios de los ciudadanos. Desde aquel ciudadano que gana $500, el 10% de su salario está siendo debitado para apoyar a los menos privilegiados. Obviamente, aquí se le pone una gran etiqueta de solidaridad. Sí, no tenemos problema, nosotros los ecuatorianos somos ciudadanos solidarios, pero también hay una falta de responsabilidad en el gobierno actual, gobiernos anteriores, que se debió haber preveído recursos en el presupuesto del Estado para estar mejor preparados para estos momentos y no tengamos que meterle la mano al bolsillo del pueblo para suplir estos vacíos al identificar prioridades en el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, a veces gastábamos millones y millones de dinero para cubrir necesidades falsas y ahora el coronavirus vino a darnos grandes lecciones también, ¿no? Y bien, eso sería, Ronald. Muy bien, Paola. Don Jesse. Pues
primero comentar que sí, suena como ley marcial en ciertos países como Ecuador, y también decir que hay un aprovechamiento de poderes políticos oportunistas para agarrar poder, y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, claro, en cada país en diferentes formas. En Estados Unidos, la respuesta ha sido toque de queda, cerrar, pero muy distinta a lo de Ecuador, por ejemplo. Uno tiene que mantenerse en casa, puede salir para aprovisionarse y otras cosas esenciales, puede salir a caminar. No sé hasta qué hora, porque vivo en el campo, no estoy al tanto, pero las leyes, los derechos ciudadanos no han sido abusados tantos. La gente puede salir, pueden andar varias personas en un carro, pero sí se recomienda en California poner una máscara en público, o se exige. Entonces, por un lado, el toque de queda, por otro lado, estímulos o subsidios a la gente para mantenerse en casa, que se han politizado muchísimo, y los lobbies oportunistas han aprovechado del dinero impreso del gobierno. Entonces, muchas grandes multinacionales han disfrutado de subsidios, de becas, no préstamos, sino becas. Por ejemplo, los aerolíneas, los cruceros. Entonces, la distribución ha sido muy desigual. Han habido 3 subsidios, diferentes legislaciones con subsidios. El primero es el más grande jamás, 2.2 trillones de dólares americanos, estadounidenses. Y mucho ha ido a grandes corporaciones, poco percola hacia abajo a los de bajos recursos. Por ejemplo, la primera legislación mandó $1,200 a cada individuo en Estados Unidos, y por supuesto depende del precio de las cosas en distintos lugares. Eso fue el 10 de marzo, y no ha llegado hasta anteayer. Entonces son 40 días sin el apoyo gubernamental, y sin poder ganar dinero por algunos que tienen trabajo digital, sí, pero para muchos no. Entonces, muchas personas carecen de ingresos y no tienen acceso a dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas. Luego, pues, hay mucho que abordar. Otro ejemplo son los pueblos indígenas, por ejemplo, los Navajo, que son naciones soberanas, y entonces no reciben el mismo apoyo del gobierno, necesitan aplicar para el apoyo, y la respuesta es lenta y desigual. Entonces, pero eso principalmente han sido las respuestas del gobierno. Luego, como mencionaron las compañeras, hay iniciativa popular de empresas, de individuos para crear equipo protectivo personal.
Entonces se siente una solidaridad y luego sí podemos comentar más de algunos movimientos que han salido y las respuestas y cómo se ha politizado. Muy bien. El otro tema a tocar sería nuestra participación ante la crisis, y han tenido algunas iniciativas de parte de ustedes para orientar algunos procesos ante la crisis. Eso me refiero, como ir ya pensando en reactivar algunos de los ejes en los cuales nosotros consideramos que se puedan ir reactivando, desde el económico, la parte social, la parte ambiental, una parte institucional, la parte política también, que juega un papel muy importante dentro de toda esta crisis. Entonces voy a empezar con Jesse sobre esto y termino con Pedro. Ok, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, realmente sí, nosotros hemos tenido alguna participación como Sí. ya miembros de comunidad, con una reactivación de nuestra formación que permita contribuir a generar algunas otras alternativas, ¿verdad? Entonces, si me he involucrado en alguna iniciativa que pueda paliar algunos de estos elementos que ya hemos venido citando. Ok, bueno, en mi caso he tenido la buena fortuna de caer en un trabajo familiar en la finca. Entonces, personalmente, trabajando en la agricultura, pues es bastante aislado, es una producción familiar, entonces casi todo se hace entre mi jefe y yo, mi padre, y entonces en cuanto, y esto gira en torno de la cosecha, de las diferentes, del mantenimiento, para la producción. Entonces, no sé si es el caso en el resto del estado o del país, pero en California, por ejemplo, hay muchos pequeños productores familiares que tienen su tiempo de cosecha, siguen abiertos las ferias de agricultores, pero pero con restricciones en cuanto al acercamiento físico. Entonces, no he podido participar en cuestiones de sostenibilidad a nivel local o regional o nacional aún, pero estoy trabajando en la producción de alimentos, principalmente aguacates y luego limones y otras frutas exóticas y subtropicales. Entonces, la participación ha sido menor o inexistente, pero aquí trabajamos pues casi tiempo completo, porque así es la vida de un agricultor. Y como somos trabajadores esenciales, entonces si sigue el toque de queda, estaremos entregando aguacates pues, al principio de julio, para apoyar, para alimentar a diferentes grupos, a diferentes poblaciones. Y eso es
es básicamente mi rol. Sí, Jesse, coincide entonces usted con lo que Pedro nos había este, planteado desde la parte de la resiliencia, y Margarita nos habla ahí también de volver a algunos cultivos básicos, pero no sé en el caso de Paola si algo como esto también estará pasando, pero aquí también está pasando, ¿verdad? O sea, volvemos otra vez los ojos a la tierra y usted está en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es algo que por lo menos por su experiencia, ¿cuál sería ese papel de volver otra vez a la tierra? Ya que usted está en ella, ¿verdad? Entonces, para los que no estamos en contacto directo con este tipo de actividades, ¿cuál es ese papel? La Dichoso pregunta Jesse. ¿sí? ¿Va dirigida a mí? Perdón. Sí, es nada más para, Ok. para contar un poquito, tal vez, digamos, Sí. esa parte, ¿verdad? Porque a veces uno se queda en el campo puramente intelectual y casi todos pasamos por una universidad y quedamos en puestos que a veces nos hacen recordar que no son tan esenciales como lo que está haciendo usted. Sí, claro. Pues la primera cosa que se me ocurre es la soberanía alimentaria. Yo sé que dependiendo de donde uno esté, el clima y el suelo no puede producir comida, pero en este momento, como mencionó Margarita, volvemos a la tierra. Entonces, el acceso a la tierra, el acceso a semillas, como mencionó Pedro, son críticos para apoyar la gente, para el sustento básico. Luego, concuerdo con la articulación que mencionó Pedro y organización local. En ese sentido, yo creo que esta descentralización es muy importante para cumplir, para satisfacer las necesidades básicas. Aquí en California tenemos un clima muy provechoso, mediterráneo, y ahora en la primavera pues ya hay acceso a comida. Por ejemplo, aquí al No los lado nísperos. tengo nísperos. Hay, dependiendo del diseño de uno, pero acceso a jardines. Entonces, poder, tenemos 2 jardines. Entonces, mucho del trabajo que he hecho no solamente es para la producción del aguacate, sino también para el sustento de mi familia, la primera institución. Y uno tiene se siente como más pudiente en momentos de crisis, de alimentarse, de tener no solamente la comida, sino las medicinas, como tés y tisanas para apoyarse, para curarse, y no tiene que requerir o recurrir a apoyo desde afuera, ¿no? Entonces, yo creo que volver a la tierra y darse cuenta que ahí es donde sacamos lo más básico y podemos sobrevivir. De ahí es una de las cosas que uno se percata en estos momentos de crisis. Muy bien, Jessy. Paola, su participación. Aquí Ronald suspirando porque miren cómo es la vida, ¿no? Y cómo el ser humano elige diferentes caminos. Hace unos años con mi familia en terreno, en nuestra casa, con un amplio terreno, adelante y atrás en la casa, porque gracias a Dios logramos conseguir un terreno en la parte alta de las islas, ¿no? Donde es una zona agrícola.
Ahí teníamos guineo, papaya, yuca, muchas frutales, como dice Jessie, estas hierbitas para curarnos, las hierbitas medicinales. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pensamos que las limitaciones que tenían las islas en cuestiones de educación y de salud, pero una salud, digamos, la salud en relación a la atención médica, ¿no? Porque de allí el aire que se respira en las islas y hay muchas cosas más que no se cambiaría por nada. Pero, claro, elegimos salir de las Islas Galápagos para venirnos a vivir acá en el continente y ahora, hoy por hoy, donde me encuentro, estoy hacinada en un departamento, ¿sí? Ya no soy una ciudadana de la ruralidad, ahora soy una ciudadana urbana. Y como una ciudadana urbana, soy dependiente de mis agricultores. De usted, Jessie, dichoso Jessie, que está ahí cerca de la tierra. Ahorita es cuando la vulnerabilidad en el sector urbano realmente se pone a prueba. O sea, nosotros podemos evidenciar, especialmente aquellas personas que ni siquiera tenemos un patio donde poder hacer una mini huerta. Recuerda el proyecto de Adriana, recuerda el proyecto de Adriana Ronald. Tenía ahí un concepto que eran las huertas, los jardines verticales, me parece, ¿no? Las huertas dentro de edificios. Qué importante es ahora esa iniciativa para aquellos que vivimos en departamentos, y además que son departamentos, ¿verdad?, que compartimos con otras personas y que tienen sus reglas. No mascotas, no podemos sembrar, no podemos utilizar el área de jardín porque está destinada ya para otras cosas. Entonces, sí, uno se pone a pensar qué fue lo que cambiamos, ¿no? Y la esencialidad de la vida quizás no la visualizamos. Y eso es lo que una de las lecciones que nos trae estos momentos. ¿Qué tan sostenible está siendo nuestra vida tal cual la estamos llevando? Muy bien. Margarita. Bueno, yo como retomando un aspecto que comentó Jessie, que mencionó, creo que una lección bien importante que nos está dejando todo esto es darnos cuenta o recordar que definitivamente hay muchas personas que realizan labores que quizá no son de un nivel universitario ni profesional, pero que definitivamente son más esenciales para la sociedad que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Entonces, darnos cuenta de que, por ejemplo, no somos tan esenciales nosotros como el campesino o el agricultor, como las personas de servicios generales, como los cajeros que nos atienden en los supermercados, como los conductores de transporte público, como las personas que hacen los servicios de domicilio o servicio express, como le llaman allá, de los restaurantes, de las droguerías, de cualquier lugar donde pidamos algún servicio. Entonces creo que eso es una lección importante y pienso que un aporte como importante que podemos hacer nosotros en este momento en el que mucha gente se está viendo afectada, más que todo económicamente, y que, digamos, yo siento que es quizá como un punto en el que me he tratado de enfocar y he tratado de apoyar bastante, es apoyar a los como microempresarios o pequeños productores de los lugares donde nosotros vivimos. Por lo menos Pedro y Jessie, pues que viven en una zona rural, yo me imagino que para ellos, bueno, Jessie produce su alimento prácticamente, pero para ellos es mucho más fácil acceder a comprarle directamente o intercambiar cosas con las otras personas que cultivan, con los otros agricultores, pero por ejemplo a nosotros desde la urbanidad, pues apoyar aquellas iniciativas como familiares o individuales o de pequeños colectivos que es a los que se les ha hecho, a los que se les va a seguir haciendo mucho más difícil sobrevivir y seguir sacando adelante sus proyectos una vez se supere toda esta crisis. Que
que muchos de ellos incluso en algún momento lo han pensado dejar de existir. Entonces la idea también es como apoyar todas esas iniciativas, pues que de cierto modo son muy positivas para nuestra comunidad. Pues creo que es un punto, un aspecto que debemos tener en cuenta todos en este momento. Muy bien, Margarita. Pedro. Bueno, interesante, yo creo que interesante la reflexión, darse el tiempo de reflexionar, como que vino la cuarentena y me acuerdo ver que durante enero y febrero estuve trabajando en una planificación del año. Y empezó la cuarentena y la planificación se esfumó, entonces vino un replanteamiento de qué hacer, ¿no? Y desde ahí, claro, poniéndose en el caso de que todo va a ser virtual por un tiempo. Y así tuvimos que pensar muchas cosas desde lo que hago en la universidad y dentro de lo que hemos entendido, trabajamos con profesoras y profesores del mundo de las escuelas rurales de acá. Es que van a necesitar apoyo para transitar todo lo que viene, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es un programa online, pero sin clases por la mala internet que hay también en las zonas rurales, sino que sin clases en vivo, pero sí con cosas que se pueden, material didáctico que se puede mirar con video, descargable y con tareas. Pero todo esto va orientado a poder facilitar el proceso que tengan para conectar distintas materias para los jóvenes. Entonces estamos ocupando una metodología de aprendizaje basada en proyecto para que puedan tomar problemáticas del territorio y trabajarla en conjunto a los estudiantes, desde primera infancia hasta básica, que aquí le llaman de primero a octavo, no sé, en distintos países, pero es como desde los 7 hasta los 15 años, ¿no? Para poder, entonces, a través de proyectos, poder tomar problemáticas locales y llevarlas a asimilación con las materias. Y eso tiene que ver con aprendizaje basado en el lugar, entonces un desafío bien interesante que estamos tratando de abordar online. Es un poco desde lo que estoy trabajando formalmente. Y en lo informal yo creo que es de ahí donde me he reinventado como agricultor, como articulador de un grupo que estamos formando una cooperativa de alimentos, trabajando con proveedores locales, armando una huerta comunitaria. De hecho, hoy vengo llegando de ir a armar canastas de fruta y verdura y las entregamos a los vecinos, o sea, cada uno las compra y nosotros le ofrecemos cada semana un set distinto de combinación de fruta y verdura y se las vamos a dejar a sus casas. Entonces ha sido bien interesante el repensar y ver en qué puedo ser útil dentro del sistema que estoy inmerso, del territorio, qué necesidades hay y desde ahí qué puedo ofrecer. Aquí en la casa también, pensar también cómo puedo aprovechar mejor los espacios para cultivar, armando un invernadero también, de manera de con el frío y la lluvia pueda ser factible el cultivar más cosas. Así que yo me siento súper como motivado en poner la creatividad al servicio aquí del lugar donde vivo, ¿no? Muy bien. Ya para ir finalizando, pues con esto terminamos. Y es realmente esa visión que podemos generar a partir de la crisis para reinventar nuestro quehacer. Entonces, una reflexión rápida que nos pueda motivar para seguir creyendo que tenemos que hacer tal vez cambios, que tenemos que buscar nuevas alternativas, que buscar otras oportunidades. Entonces, ¿cuál es esa visión de cada uno de ustedes? Bueno, empiezo yo. Creo que la palabra crucial es descentralizar y estamos viendo, como mencionaron los demás, la vulnerabilidad de un sistema globalizado y fragmentado en que
todo se basa en dinero, todo es monetizado y luego la división de labor crea vulnerabilidades. Entonces, hace falta una reconexión con lo local, la producción local, que también es una respuesta al cambio climático, que es otra crisis que no ha sido mencionado, pero tiene mucho que ver con, junto con el desarrollo, con con la crisis que estamos viviendo ahora. Entonces, crear más pues centros locales de desarrollo, de producción local de alimentos, de resolver problemas, la manufactura, las cosas esenciales como las telas, el alimento, el agua, y todo este conjunto no solamente aborda la problemática de la crisis de la pandemia, pero también del cambio climático, que ha sido más o menos oscurecido por esta crisis. Importante destacar que este año se prevé un decrecimiento de 8% de los gases de efecto invernadero a causa del ralentización económico. Entonces, que sea pues un despertar para minimalizar las economías, hacerlos más locales, más amistosos de comunidad, para poder tener un porvenir sostenible. Muchas gracias, Jesse. Paola. Aquí estoy, Ronald, escuchando atentamente a los compañeros. Y bueno, yo me quedé con algunas preguntas de Costa Rica, que no sé si después usted va a participar, Ronald, para que nos cuente cómo están por allá. Pero yo estaba pensando en que nosotros como gestores en sostenibilidad, en desarrollo sostenible, ¿qué es lo que ha sucedido con nosotros? Yo me he sentido de cierta forma atada de manos, ¿no? Porque estamos hacinados aquí. No tenemos la posibilidad, como escucho con algunos compañeros, de que si pueden salir, de que pueden de pronto incluso dentro de sus hogares crear ambientes sostenibles. De alguna manera se ha logrado hacer algo en los hogares por medio de la difusión de algunos consejos, de algunos proyectos y campañas que, como les digo, tienen más la visión de salud, pero están olvidando esos otros pilares de la sostenibilidad. El cuidado ambiental ha bajado bastante dentro de esos mensajes, ha sido muy notorio. Y yo considero que si esto ya pasa, si regresamos paulatinamente a la normalidad, porque esto no es que vamos a regresar de un momento al otro a vivir las vidas como vivíamos anteriormente, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Así como mencionaba Jesse sobre el cambio climático, bastante se trató de hacer en mitigación, pero luego, debido a los resultados casi poco favorables que se obtuvo con los esfuerzos internacionales, locales, regionales, lo que se ha optado hoy por hoy es más a la adaptación, y lo mismo va a suceder con todos estos efectos ocasionados por la pandemia. Vamos a tener que adaptarnos a nuevos estilos de vida. Y dentro de esa adaptación yo quisiera dar un mensaje a ustedes que son gestores de desarrollo sostenible, que nos hemos formado para eso, que si nosotros no creamos los vínculos con nuestras autoridades, cuando vuelva, Dios no quiera,
Si es que nos vuelve a suceder, nos vamos a quedar casi con muy poco campo de acción. Debemos crear esos vínculos con organizaciones, asociaciones, con las autoridades, con los comités barriales. Debemos tener una vida mucho más activa socialmente para que cuando volvemos a estar en cuarentena podamos tener alternativas activas que fueron aperturadas, digamos, con mayores posibilidades, porque dentro de las conexiones que tenemos ahora virtuales, por un lado sí se nos facilita, ¿no? De pronto ahorita me están viendo cómo les hablo y les explico por estas herramientas, pero no todos tenemos el acceso, lamentablemente. No podemos llegar quizás a aquellos que más lo necesitan y que son nuestros productores. Como lo mencionaba Margarita, quizás hay microempresas, estas pequeñas de pronto emprendimientos que estaban dependiendo de algún tipo de asesoría, de asesores, como es nuestro rol, nos hemos formado para de cierta forma compartir, asesorar, abrir campo para un diálogo de saberes y poder realmente estar dentro de estos roles, ¿no? Como usted lo menciona, cuando usted me dijo de qué forma ustedes han participado, yo la verdad sí me estoy sintiendo como muy limitada en este campo, porque mi participación activa en la sostenibilidad últimamente se daba en las comunidades indígenas, con mis estudiantes dentro de la academia, en proyectos. Yo era profesora de Flora del Ecuador. Mis clases virtualmente no las puedo dar, yo necesito ir al campo. Necesitamos estudiar organografía, estudiar taxonomía, y si no puedo ir al campo con mis estudiantes, no puedo desempeñarme como docente dentro de mi especialidad. Entonces, aprender esas lecciones, si es que regresamos nuevamente a estar en contacto, tratemos de estrechar más esas relaciones sociales, tratemos de estar en contacto con los tomadores de decisiones y de alguna forma hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Y solamente para, si es que esta ya es la última participación, también tener en cuenta que se debe trabajar con prioridad en planes de contingencia. Generalmente todo lo que era gestión de riesgos entra en acción una vez sucedido el desastre, una vez que de pronto tuvimos el terremoto últimamente. Ahí tuvimos una respuesta rápida. Yo no sé si ahí fue que estábamos en otro momento político, con otro gobierno, con otro régimen, pero fue realmente sorprendente cómo se pudo atender la crisis. En esta ocasión no fue así. Como ustedes ven, las imágenes lamentables que se ven en las redes de la cantidad de personas que han muerto en Guayaquil, personas que tienen a sus familiares muertos en las calles y que no existía transporte, instituciones que puedan retirarlos, ¿sí? Todo esto que ven en las redes fue para nosotros los ecuatorianos entramos en un estado de shock, porque nunca nos imaginamos que nuestra respuesta frente a este estado de vulnerabilidad iba a estar tan poco preparada a nivel institucional, a nivel local e incluso a nivel cultural. Entonces, tratar de dar mayor prioridad, ¿sí? Tratar realmente de que sean prioritarias las ejecuciones de planes de contingencia para que si volvemos a estar en esta cuarentena, realmente logremos aprender las lecciones, porque han costado muchas vidas y esto no lo podemos tomar con normalidad, ¿no? Tenemos que aprender de estas duras lecciones, de estos duros golpes y pensar en que el porvenir del ser humano puede ser un hilo tan frágil y que a veces no lo podemos ver. La seguridad de nuestra vida puede estar pendiendo de una hebra tan vulnerable, tan frágil. Eso, don Ronald,
No sé qué nos tiene usted para comentarnos. Bueno, ahora voy a pasar con Margarita y después termino con Pedro y regalo unos cuantos minutos porque no quería participar realmente, quería que ustedes fueran los actores, ¿verdad? Pero me guardaré unos cuantos minutos por ahí. Margarita. Bueno, yo creo que voy a ser súper breve, pero quiero como resaltar tres cositas que me parecen súper importantes, que creo que son como grandes lecciones que nos ha dado todo lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID. Primero, que son cosas que, bueno, ya hemos conversado, pero como hacer como una conclusión. Primero, lo importante que es volver a la tierra y volver a nuestras raíces, como apoyar desde el agro, como todos los productos que se siembran, que se cultivan localmente, y apoyar pues a nuestros agricultores, sembrar lo que podamos sembrar en nuestras casas, dependiendo pues de las facilidades que tenga cada uno en el lugar donde vive. Segundo, apoyar iniciativas locales, apoyar pequeñas empresas, pequeños proyectos, ya sea, como decía Paola, si necesitasen algún tipo de asesoría en los temas que nosotros trabajamos, o simplemente adquiriendo y pues apoyando los diferentes emprendimientos dependiendo de lo que cada uno de ellos genere o produzca. Y por último, como reactivar o reintegrar nuestras comunidades como un centro de interacción entre nosotros mismos como comunidad, como individuos, y con los otros actores de la sociedad, tanto el sector privado o el sector de las empresas privadas, pues, y el sector público, que finalmente, pues, son los que toman las decisiones que deberían beneficiarnos a todos nosotros. Entonces, pues creo que esos son como los tres puntos que quería resaltar: volver a la tierra, apoyar iniciativas locales y reintegrarnos como comunidades entre nosotros y con los diferentes actores de nuestra sociedad. Muy bien, Margarita, gracias. Pedro. Hola, bueno, disculpen algunas interrupciones, pero aquí estamos de papá, he tenido que hacer algunas cositas. Y yo creo que... Provechito. ¿Cómo atendemos esta crisis? Yo creo que algo de lo que más me ha quedado todos estos días es entenderla como una crisis ambiental. Y entenderla como una crisis ambiental significa que tenemos 7 generaciones para atrás y 7 generaciones para adelante con quienes debemos dialogar. Y eso nos hace tomar conciencia de un montón de cosas. O sea, tener conciencia que tenemos nuestros ancestros y nosotros somos la herencia de esos ancestros, y eso tiene una responsabilidad muy grande porque ellos también están demandando sus derechos, sus derechos sobre el linaje que se ha creado. Entonces me pareció que como cuando yo escuché esto fue como, bueno, sí, pues si toda crisis la tomáramos como una crisis ambiental y que estamos con 7 generaciones atrás y 7 adelante, creo que tendríamos un accionar muy distinto en nuestro día a día. Y eso me ha impulsado mucho, me ha dado mucha claridad en el accionar. Eso. Muy bien, Pedro, muchas gracias. En verdad quiero agradecerles a todos ustedes por la participación, por sacar ese rato en el Día del Trabajador. Yo creo que en todos los países nuestros se está celebrando el Día del Trabajador, ¿verdad? Y pues, aunque fuera de una forma muy, muy rápida, pues yo quería celebrando también trabajando para motivar más gente de que tenemos una responsabilidad indiferentemente de los espacios que podamos tener, pero lo más importante serían las oportunidades que podemos dar. Y creo que aquí es donde todos los comentarios en los cuales ustedes han participado van enriqueciendo esto. Quiero comentarles que de una forma rápida, la iniciativa nace por preguntas que nos hacen gente de diferentes partes del mundo en cómo los podemos ayudar. Y entonces yo dije, bueno, es que esto no es solo del director, esto tiene que ser también de cada uno de los que formamos parte de
el posgrado y siguen siendo ustedes parte del posgrado, aunque sean ingresados del posgrado, siguen siendo parte de esa casa de enseñanza y que tienen sus experiencias y que tienen sus posibilidades para poder aportar. Me acordé de la tesis de Jesse para dar una respuesta, porque una de las preguntas venía de Quintana Roo. Y entonces, ¿cómo reactivar esas economías, verdad? ¿Cómo poder volver otra vez a pasar esa página y cuando la pasemos, pues entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que tenemos? Y creo que esto todavía la respuesta no es tan fácil de darla de la noche a la mañana, porque no es una cosa que podemos decir es mañana o es pasado y todo va a volver a la normalidad. Creo que esa normalidad pues no va a ser tan normal, ¿verdad? Y va a tener muchas otras aristas que podrían hacer de nosotros otro tipo de ciudadanos. Sé que es una conversación sumamente compleja también porque tiene muchos puntos de vista y que esto pues hace de una u otra manera que podamos entender ese desarrollo sostenible desde todos esos aspectos, incluyendo los 17 y no sé cuántos más objetivos podríamos estar pensando que podrían estarse planteando a nivel del mundo para poder buscarle soluciones a la problemática. Y algunas de las enseñanzas que me ha dado, y respondiendo un poquito a lo que Paola nos dice, bueno, a nivel país, pues se asumió con una responsabilidad, tal vez, como lo han dicho ustedes, nunca vista, indiferentemente de los tiempos en que haya llegado a sus diferentes países, pero hay un papel fundamental y es cómo poder hacer disciplina país, ¿verdad? Y esto cuesta, en nuestros países cuesta mucho. A nosotros nos ha costado mucho poder disciplinar todo un pueblo y nosotros no entramos en estos leyes marciales o cuando estamos hablando de toques de queda o cosas por el estilo, las que ustedes ya han planteado, sino pues tratar de hacer entender que la gente pues comprenda lo grave que es la situación en la que estamos enfrentando, ¿verdad? O es la calle o es la muerte, pero de alguna de las dos cajas no se libra, ¿verdad? Entonces esto ha hecho, y aquí es donde quiero recalcar el papel de cada uno de nosotros, y es el papel de nuestras universidades, el papel del campo, el papel del empresario, ¿verdad? Cómo poder enfrentarlo, dándonos la oportunidad de crecer dentro de ese desarrollo. Y eso lo que quiero decir es, bueno, si tuvimos que pasar de generar carros a generar respiradores, pues hay que reinventarse, ¿verdad? Hay que reinventarse. Y así ha pasado aquí. O sea, si había escasez de esas máscaras que genera y esos tapabocas que genera China, pues invénteselas ustedes. Y nosotros inventamos nuestras propias máscaras, ¿verdad? Entonces ya están en el mercado. Gente que se vio afectada y que se está viendo afectada por la crisis económica, pues entonces han pensado en otro tipo de empresas que dentro de esa misma crisis pues nos ayude a poder solventar las necesidades económicas, porque no somos países que abunde el dinero, pero vean ustedes lo caro que nos sale una crisis como esta, y los gobiernos entonces tienen que hacer esas inversiones que no habían querido hacer durante muchos años hacia atrás, ¿verdad? Y de la noche a la mañana, yo no sé de dónde sacan la plata, pero cómo hacen, y ahí está reflejado algún proceso de estos de 40 y más años de no inversión en el caso de nosotros en la institucionalidad pública, ¿verdad? Y buscando alternativas de privatización, pensando que esto nos lleva a otra forma de desarrollo, pues tampoco vemos que esa privatización es tan buena porque excluye, en el caso, por ejemplo, de los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Una población sumamente grande que no pueden accesar a un seguro, en este caso de suma importancia, como es el seguro médico, para ser atendido, ¿verdad? Entonces, esto a nivel de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social más bien ha venido fortaleciéndose. Ahora es una lucha del pueblo en favor de esa institucionalidad, y lo que nunca habíamos tenido, ahora lo tenemos. Entonces vemos un plomero picado
no haciendo solo sueros antifídicos, sino intentando reinventarse para poder utilizar ese conocimiento en algo que acerque a acelerar el proceso de cura de las personas, haciendo unas combinaciones ahí con personas que ya se han curado del virus, utilizando su sangre y haciendo algunos otros procesos. Estamos viendo la posibilidad también de hacer algunas pruebas propias, que eso, en vista de que hay escasez, pues entonces hay que potencializar a esos profesionales. La parte de la agricultura, porque a pesar de que hay hambruna en el mundo, en cada uno de nuestros países se está botando la comida, ¿verdad? Y ustedes ven, porque los productores no lograron llegar a los mercados. Y si llegaron a los mercados, esa plata no les va a llegar a ellos en este momento, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Y empieza entonces a darse esa solidaridad, donde, bueno, lo que yo no voy a exportar, pues entonces, ¿cómo hago para que otra gente la aproveche antes de que se pierda la cosecha, verdad? Y así podemos pasar de flores que antes eran para un cortejo, ahora sirve para una alimentación, ¿verdad? Entonces, volver a intentar esas alternativas. Y no es tan fácil, en verdad no es tan fácil, porque es lo mismo como cuando nosotros nos dijeron, ahora sí pasen de clases presenciales a clases virtuales, ¿verdad? Toda una vida habíamos hecho clases solo presenciales, y esta virtualidad, pues entonces los que tenemos menos experiencia en el manejo de todas estas plataformas, pues estamos en una desventaja y puede que quedemos varados en el tiempo también para podernos adaptar y lograr la virtualización de las clases presenciales, digo yo, ¿verdad? La virtualización de las clases presenciales, porque nosotros no estamos trabajando en línea, nosotros, ¿verdad? Sino simplemente estamos llevando la clase de una forma virtual con los estudiantes en presencia de esas alternativas, buscándole, ahora sí, pasamos de 3G a 5G como en 2 meses, pasamos de no tener conexiones en todo el país a tener conexiones para que todos los estudiantes puedan tener ahora la oportunidad de que su celular o su tablet o su computadora pueda accesar a algunas cosas, donaciones de estas empresas a solicitud de otras empresas productoras de equipo de cómputo para poder solventar los costos, ¿verdad? Por ejemplo, de 3.000, 4.000 tablets para entregar a estudiantes de escasos recursos que pudieran tener la virtualidad de sus clases, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas que han llevado a hacer de nuestros países un cambio. Y yo creo que, bueno, yo agradezco a COVID, a pesar de todo, ¿verdad? Porque movió todas unas bases que ni grandes conferencias internacionales lo lograron hacer. Y era empezar precisamente por buscar una alternativa para el cambio climático, para buscar alternativas que nos permitieran a nosotros bajar los grados de contaminación. Y algo insignificante que no lo vemos ni lo sentimos, pero lo podemos vivir, hizo que los grandes líderes tuvieran que arrodillarse ante una situación como esta. Y eso nos obliga entonces a nosotros a esa reconstrucción, y por eso digo, de una economía, de la parte social, de la parte ambiental, ¿verdad? Entonces hay que ver cada uno de estos elementos a los cuales en unos casos algunos no tendrán que hacer gran cosa por la parte ambiental, otros tampoco por la parte económica, pero sí hay que hacer mucho por la parte social, etcétera, ¿verdad? Y entonces vienen los otros dos elementos. Si la parte política entenderá realmente lo que es una pandemia como esta y las consecuencias que tiene, y si la parte institucional asume esas responsabilidades. Entonces, así en una forma rápida, pues por lo menos contar el panorama y esa reinvención está en todos los niveles, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, el programa de maestría, para poner un caso, yo le pedí a Michael Moya, profesor, que hiciéramos la lista de todas las personas que podían estar vendiendo algo y que podía hacer servicios de express. Y entonces, bueno, hicimos las listas de los comercios, quédate en casa, pero ellos pueden llevarte tu comida a la casa, ¿verdad?
y él puede venderle esto, ¿verdad? Entonces una cosa como esta, ahora se está haciendo la encuesta para ver las posibilidades de una vez que pase parte de la crisis, pues entonces cómo reactivar el sector turístico, ¿verdad? Entonces ahí hay una encuesta también donde cuáles podrían ser los destinos, cuánto podría gastar, cuál es la condición económica que usted considera que podría tener después de que empecemos a ir liberando algunas cosas, porque nosotros no hemos entrado en esa tensión que el hacinamiento nos genera, ¿verdad? No tenemos la posibilidad, nosotros tenemos la posibilidad de ir a la calle, hacer las distancias en el comercio, llegar a los supermercados, guardar las distancias, una cantidad de personas entran al tiempo, 15 personas más por menos entran y salen, y cosas así, ¿verdad? Que son medidas obviamente para paliar esto, teniendo la oportunidad de que ojalá vaya solo uno a hacer las compras, de que todo el mundo, ¿verdad?, empiece a responder. Hay una restricción vehicular por placas de los números, entonces 1 y 2 lunes hasta viernes, sábado y domingo, los pares impares, y hasta las 7 de la noche, el día normal para los trabajos, y hasta las 5 de la tarde los días sábados y domingos, ¿verdad? Entonces, esto cambió. Ahora, con los permisos respectivos para aquellas personas que tienen que hacer sus trabajos y que obviamente puedan desplazarse, qué sé yo, médicos, enfermeras, empresas, ¿verdad? Entonces, del todo no hemos parado, es un 50% de la parte económica que se ha visto afectada desde el punto de vista de producción, pero hay sectores que sí han sufrido, como el turismo, la parte turística, ¿verdad?, que es un 100%. Ahora, ¿qué otra cosa se genera ahí? Y eso es que es muy importante. Nosotros no podemos estar pensando solo que podemos tener abundancia y no pensar en los momentos de escasez. Y ahí es donde se están planeando algunas otras cosas, ¿verdad? Porque no podemos solo producir riqueza para unos cuantos. Tenemos que aprender a producir riqueza y distribuirla mejor, ¿verdad? Entonces esa distribución va a implicar también algunas otras medidas para que el día de mañana esto que nos ha dejado esta pandemia no vuelva a repetirse, y es precisamente dejar sin salario a una gran cantidad de personas en nuestros países, ¿verdad? Porque no tienen su trabajo. Y entonces, como todos sabemos, alguien lo planteó aquí, viven con lo mínimo, nadie es capaz de ahorrar, ¿verdad? No tenemos esa cultura de ahorrar, y entonces ustedes se dan cuenta que hay, en términos generales, países que una persona no puede mantenerse ni un solo mes, tan siquiera, con una alimentación. Entonces, la parte de solidaridad, y ahí es donde sí hay que buscar esos otros encadenamientos. Entonces, de una forma, pues, le digo, nos ha ayudado por lo menos para replantear algunas cosas, y creo que nosotros, los que estamos en el campo de la educación, tenemos que asumir ese reto y tenemos que irle dando vuelta precisamente también a las cosas que estamos planteando, que antes no lo hacíamos y ahora ya con experiencia COVID pues nos va a dar la oportunidad de reorientar algunas de las cosas que estábamos haciendo. En términos generales, eso es. Don Ronald, usted me da Muy un bien. minutito para decir algo. Un minuto. Vea, le manda saludos nuestro querido amigo en común, el señor Ali García, Keke Palí García. Yo me preguntaba, ¿cómo están pasando allá en Talamanca los bribris? ¿Qué es lo que pasa, no? Sí, él lo acaban de entrevistar en la televisión nacional. ¿En serio? Sí, en uno de estos programas. Entonces, por ahí, al menos creo que ellos no tienen ningún problema. Yo siempre lo he dicho, ellos no tienen ningún problema, el problema somos nosotros, ¿verdad? Y usted sabe cuál es mi pensamiento, y por eso comparto mucho y fue invitada con ese sentido, porque sé cuál es su línea, ¿verdad? Y eso es importante, porque esos son pueblos que son muy evolucionados. Verdaderos filósofos. ¿Sabe lo que nos dijo el señor Ali? Les quiero compartir a los compañeros.
Yo sé que usted ya se debe imaginar, pero cuando yo le saludé y le dije, Ali, ¿cómo están? Acá nuestros pueblos indígenas realmente están muy impactados porque los primeros casos de coronavirus en mi ciudad, acá en Riobamba, se identificaron en la comunidad de Colta. Es una comunidad indígena donde llegaron 2 italianos, estuvieron ahí en una gran fiesta, en una gran chichada, como ustedes saben, es muy tradicional en los pueblos indígenas, y estos 2 italianos tenían el coronavirus. Entonces ahora ellos están, al igual que todos, hacinados sin poder compartir, sin poder intercambiar, sin poder comercializar sus productos. Y esta preocupación, yo dije, bueno, ¿y cómo están mis hermanos Briuris? Les había escrito y Ali García me dice, como todos los pueblos milenarios de América, los Bribri consideran que es una enfermedad de los blancos. Solo se tiene que resguardar y evitar que lleguen muchos blancos a la tierra Bribri y todo está solucionado. Muy bien. Bueno, de verdad, de parte del programa de la Maestría en Desarrollo Sostenible, agradecerles esta linda tarde que acaba de pasar con ustedes y espero que no sea la última. Cada uno de ustedes siguen siendo un tesoro para el programa, son de un gran valor por cada una de las cosas que están haciendo y sepan que de verdad se les estima siempre. Así que las puertas quedan abiertas para poder hacer algunas otras conversaciones y espero que no sean en crisis, sino en cosas todavía más favorables para todos nosotros. De mi parte, pues desearles lo mejor, que se cuiden bastante, se quedan en casa y no se metan con los indios.